¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vas a aprender a realizar esta enredadera gruesa de papel crepé. Material. Comenzamos tomando el papel periódico y lo vamos enrollando de esta forma. A continuación lo vamos enroscando así. Y así continuamos agregando más hojas de papel periódico hasta lograr el largo deseado. Las vamos uniendo con un pequeño trozo de cinta. Luego recortamos una tira en papel crepé color verde y la vamos a ir enrollando a nuestro papel periódico. Para realizar las hojas en un pliego de papel crepé color verde vas a recortar tiras que miden 10 centímetros de ancho. Recortamos por ambos extremos y vamos a obtener estos cuadrados. Puedes tomar varios de estos para terminar más pronto, los vas a doblar por la mitad y vas a recortar en forma ovalada, de esta manera que aquí te muestro. Enseguida, en la parte inferior de cada hoja vas a aplicar pegamento líquido. Doblas por la mitad. Vas a llevar este extremo hacia el centro. Pegas y giras hacia un lado. Y luego regresamos nuevamente. Hacemos lo mismo del otro lado. Con tus dedos jalas un poco el papel para que tome una forma más bonita. Y así obtendrás estas lindas hojas. Ahora vamos a poner un poco de pegamento en la parte de abajo de las hojas y vamos a unir dos de estas. Giramos y aplicamos un poco de pegamento en el centro
Y es aquí donde vamos a unir la tercera hoja. De estas realizarás las necesarias según quieras el largo de tu enredadera. Y con un poco de silicón caliente las vamos a ir uniendo. Así ya lo podrías dejar y queda muy bonita. Pero también le puedes poner unas bonitas flores que aquí te voy a mostrar cómo realizarlas. Para la flor vas a ocupar una tira que mide 13 centímetros de ancho. La extendemos completamente. Recortamos por la mitad para sacar dos flores. Tomas una de estas tiras y vas a hacer un doblez por la parte superior de aproximadamente 2 centímetros de ancho. Cuando lo tengas así, vas a doblar la esquina y a partir de aquí la vamos a ir enrollando. Vas tomando el papel por la parte de abajo y con la otra mano vas a ir corrugando de esta forma. Ya que la tengas así, con la ayuda de tus dedos vas a ir extendiendo el papel suavemente. Y listo, aquí la tenemos. Y ya solo es cuestión de ir pegando todas las flores que tú desees a la enredadera con un poco de silicón caliente. Y listo, este es el resultado final. Deseo que te guste mucho, que la realices. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en escribirme. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.
También compártela y dale like. Nos vemos en el próximo. Adiós.